En los recovecos de una pequeña ciudad nació la historia de Sara, una joven con grandes sueños y una inquebrantable voluntad. Desde temprana edad, Sara enfrentó la realidad de una familia de recursos limitados, donde las necesidades a menudo superaban las posibilidades. Sin embargo, su determinación y pasión por ayudar a otros la llevaron a anhelar una carrera en la medicina desde que podía recordar. Sara, con un corazón lleno de esperanza, ingresó a la Facultad de Medicina, llevando consigo el peso de sus propias experiencias. En sus primeros días, las dificultades parecían multiplicarse. La carga académica abrumadora se mezclaba con la presión económica de sostener sus estudios y contribuir al bienestar de su familia. A pesar de las noches interminables de estudio y las preocupaciones financieras que pesaban sobre sus hombros, Sara perseveró. Cada desafío se volvía un ladrillo en la construcción de su fortaleza interna. La falta de recursos no la detuvo, más bien, la impulsó a buscar oportunidades para crecer y aprender más allá de las aulas, trabajando arduamente en trabajos a medio tiempo y participando en proyectos de investigación para sostener su educación. Los días se volvían semanas y las semanas se convertían en meses. La fatiga física y emocional se acumulaba, pero el brillo en los ojos de Sara no se desvanecía. Sus compañeros de clase comenzaron a notar su dedicación y su habilidad para enfrentar la adversidad con gracia. Sara se ganó el respeto de profesores y colegas, no solo por su destreza académica, sino por la resiliencia que irradiaba en cada paso que daba. El camino de Sara en la medicina era una montaña rusa de emociones, donde la desesperación se encontraba con la esperanza en cada esquina. A pesar de los momentos difíciles, su pasión por la medicina y el deseo de hacer una diferencia real en la vida de los demás la sostenían. En la penumbra de las dificultades, Sara emergía como una estudiante de medicina que no solo aprendía a sanar cuerpos, sino también a fortalecer espíritus. A medida que avanzaban los años en la Facultad de Medicina, Sara se encontró enfrentando desafíos aún más formidables. La intensidad de las rotaciones clínicas y las responsabilidades en los hospitales añadían una nueva capa de estrés a su ya agitada vida. Pero, inquebrantable en su propósito, enfrentó cada jornada con determinación. La carga académica se volvía más compleja y el tiempo para el autocuidado se volvía un lujo distante. Sara, aunque agotada, no cedía ante la presión. No solo estaba lidiando con las demandas académicas, sino también con las expectativas propias y las de su familia, que veían en ella una fuente de esperanza y orgullo. Las noches sin dormir se volvían una constante, mientras los casos clínicos y las decisiones difíciles se acumulaban. En medio de todo esto, las relaciones personales se vieron afectadas. La falta de tiempo para amigos y familiares dejaba un vacío en su vida social, y la soledad se hacía más palpable a medida que su jornada médica absorbía cada hora del día. Sara, sin embargo, mantenía la llama de su compasión encendida. Cada paciente se convertía en una lección humana, recordándole por qué eligió este camino a pesar de las adversidades. Pero incluso en los momentos de triunfo en el hospital, Sara llevaba consigo la carga de la realidad financiera que no cedía. La deuda estudiantil y las obligaciones familiares se convertían en una sombra constante que oscurecía incluso sus logros más brillantes. Las lágrimas caían en silencio en las noches solitarias, donde las dudas y la fatiga se entrelazaban. La presión acumulada encontraba salida en momentos de vulnerabilidad, pero cada lágrima era una muestra más de la lucha interna de Sara. A pesar de los tropiezos, encontró fuerza en la fragilidad y aprendió a abrazar sus momentos más difíciles como parte inherente de su viaje. En la segunda parte de su travesía en la medicina, Sara continuaba enfrentando tormentas, pero cada cicatriz en su alma se convertía en un testimonio de su resistencia. La vida universitaria era un constante juego de malabares entre las demandas profesionales, las expectativas familiares y la búsqueda de su propia identidad. Pero, como un faro en medio de la tormenta, Sara persistía, una estudiante de medicina cuyo sufrimiento solo intensificaba su determinación de marcar una diferencia en el mundo. Parte 3. Decisiones que transforman. El camino de Sara en la medicina estaba destinado a llevarla por terrenos aún más impredecibles. En un giro sorpresivo de su historia, Sara se encontró en la encrucijada de una decisión que transformaría su vida de maneras inimaginables.
Una serie de elecciones personales la llevaron a un lugar inexplorado, y pronto se encontró tejiendo una nueva narrativa que incluía un capítulo inesperado, la maternidad. La noticia de su embarazo la sumió en una vorágine de emociones. Mientras la alegría y el amor por la nueva vida crecían dentro de ella, también nacían las dudas y la ansiedad. Sara, la estudiante de medicina que había enfrentado adversidades con valentía, ahora se veía obligada a replantear su visión del futuro. La maternidad, un regalo inesperado pero monumental, la llevó a reconsiderar sus prioridades y a enfrentarse a nuevas responsabilidades. Las noches de estudio se volvieron aún más desafiantes, pero ahora Sara las compartía con el palpitar constante de la vida que crecía en su interior. Las lágrimas, antes producto de la fatiga y la presión académica, ahora también eran lágrimas de anticipación y, a veces, de miedo ante lo desconocido. La dualidad de sus roles como estudiante y futura madre generaba una sinfonía compleja de emociones en su día a día. Sara, sin embargo, no dejó que la incertidumbre apagara su luz interior. Cada ecografía, cada latido del corazón que resonaba en su vientre, reforzaba su determinación de dar a su hijo lo mejor, tanto en el aula como en la vida. Los sacrificios se multiplicaron, pero Sara encontró en la maternidad una nueva fuente de fuerza y propósito. La noticia de su embarazo no estuvo exenta de juicios y cuestionamientos externos. La sociedad, con sus expectativas y prejuicios, arrojó sombras sobre la decisión de Sara. Sin embargo, ella, firme en su convicción, eligió abrazar la dualidad de su vida con gracia y coraje. En lugar de ver la maternidad como un obstáculo, lo convirtió en una oportunidad para crecer, aprender y demostrar que las mujeres pueden ser madres y profesionales exitosas al mismo tiempo. Así, en la tercera parte de su travesía, Sara, la estudiante de medicina que había enfrentado tormentas y desafíos, se embarcó en una nueva aventura, la maternidad. Sus decisiones, aunque inesperadas, forjaron un camino único que demostraría que las elecciones, incluso las más difíciles, podían ser la semilla de una historia aún más inspiradora. Parte 4. Flores en el camino. A medida que Sara avanzaba en su embarazo, la vida le tenía reservadas sorpresas inesperadas. La maternidad, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en un catalizador para un nuevo capítulo lleno de acontecimientos reveladores y bendiciones inesperadas. La noticia de su embarazo trajo consigo una ola de apoyo inesperado. Compañeros de estudios, profesores y amigos se unieron para brindarle respaldo y aliento. La comunidad académica, que una vez había observado con escepticismo sus elecciones, ahora celebraba con ella cada paso del camino. Sara se sintió rodeada de amor y solidaridad, demostrando que la compasión y la empatía pueden surgir incluso en los momentos más inusuales. Aunque las noches de estudio continuaban, ahora estaban acompañadas por la anticipación de la llegada de su hijo. Las largas horas en la biblioteca se volvieron más significativas, ya que cada página leída no solo era un paso hacia su título de médica, sino también una inversión en el futuro de su pequeño. Cada palabra absorbida era como un regalo que preparaba para el mundo que su hijo heredaría. El reconocimiento académico también llegó a la puerta de Sara. Su dedicación y habilidades en el campo médico no pasaron desapercibidas. A pesar de los desafíos que enfrentaba como madre y estudiante, sus logros académicos la destacaron como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la medicina. Oportunidades de investigación y prácticas en prestigiosos hospitales se abrieron, ofreciéndole la posibilidad de contribuir a la ciencia médica de manera significativa. La llegada de su hijo no solo marcó un nuevo comienzo en su vida personal, sino que también encendió una chispa creativa en Sara. Inspirada por la maternidad, comenzó a explorar formas de fusionar su amor por la medicina con su pasión por la escritura. Artículos, blogs y reflexiones sobre la intersección de la maternidad y la medicina comenzaron a resonar en la comunidad médica y más allá. La fortaleza de Sara y su capacidad para encontrar alegría en medio de los desafíos la convirtieron en una fuente de inspiración para otros. Su historia, en lugar de ser una carga, se transformó en una luz que guiaba a quienes enfrentaban situaciones similares. La maternidad, que inicialmente parecía un giro inesperado en su camino, se reveló como un regalo que no solo transformó su vida, sino que también dejó una huella positiva en el mundo que la rodeaba. Así, en la cuarta parte de su travesía, Sara experimentó un cambio de marea.
La adversidad se transformó en oportunidad y las semillas de esfuerzo plantadas en tiempos difíciles comenzaron a florecer en un jardín de logros y felicidad. Parte 5. La cosecha de la resiliencia. Con la llegada de su hijo, la vida de Sara experimentó una transformación profunda y hermosa. La maternidad, que al principio parecía ser un desafío abrumador, se convirtió en el epicentro de su existencia, llenando sus días con risas, pañales cambiados y el milagro constante de ver a su pequeño crecer. La rutina agitada de la medicina se entrelazó de manera armoniosa con la ternura de la maternidad, creando una sinfonía única que resonaba en el corazón de Sara. El apoyo de la comunidad académica y personal continuó fluyendo, y Sara encontró un equilibrio excepcional entre sus responsabilidades como madre y sus compromisos en la Facultad de Medicina. Compañeros de estudios y profesores se maravillaban ante su habilidad para no solo sobresalir académicamente, sino también criar a su hijo con amor y dedicación. Su historia, que antes estaba marcada por desafíos, se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia y la capacidad humana para prosperar incluso en medio de las adversidades. Las oportunidades profesionales también se multiplicaron. La narrativa única de Sara, combinando maternidad y medicina, atrajo la atención de la industria médica y de medios. Conferencias y entrevistas le brindaron una plataforma para compartir su experiencia y perspectiva única. Sara se convirtió en una defensora apasionada de las mujeres que buscan equilibrar la vida profesional y familiar en el campo de la medicina, inspirando a muchos a perseguir sus sueños sin importar las circunstancias. La escritura de Sara, que comenzó como una expresión personal, floreció en una carrera paralela. Sus artículos y blogs sobre la intersección de la maternidad y la medicina no solo resonaron en la comunidad médica, sino que también alcanzaron a padres y madres de todo el mundo. La capacidad de Sara para articular las complejidades de su vida la convirtió en una voz respetada y solicitada en debates y paneles sobre la importancia del equilibrio entre la vida laboral y familiar. A nivel personal, cada logro académico y profesional se reflejaba en la sonrisa de su hijo. Sara encontró en su pequeño la fuente inagotable de inspiración y motivación para seguir desafiando los límites. Juntos, compartieron risas en las noches de estudio y celebraron los pequeños triunfos que marcaban cada paso del camino. La maternidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de cada uno de sus éxitos. Así, en la quinta parte de su travesía, Sara estaba en la cima de un paisaje que había sido esculpido por la resiliencia y el amor. Su historia, que comenzó con desafíos y sufrimientos, se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para convertir la adversidad en oportunidad. La cosecha de la resiliencia de Sara no solo enriqueció su propia vida, sino que también sembró semillas de esperanza y empoderamiento para aquellos que se enfrentan a desafíos similares en su camino. Parte 6. El torbellino del amor. En el hospital, entre batas blancas y el ajetreo constante, Sara cruzó caminos con el doctor Daniel Mendoza, un médico mayor y experimentado. A primera vista, la conexión entre ellos parecía un cuento de hadas moderno, la estudiante apasionada y el médico establecido. Sin embargo, detrás de la fachada de encanto y profesionalismo de Daniel se escondía una verdad más compleja. A medida que avanzaban en su relación, Sara se enamoró perdidamente. Daniel, con su carisma y experiencia, parecía el complemento perfecto para su vida. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las grietas en la personalidad de Daniel comenzaron a hacerse evidentes. La relación, en lugar de ser un refugio, se convirtió en un torbellino de emociones contradictorias. Daniel, con su encanto superficial, ocultaba un lado oscuro. Su actitud controladora y sus reacciones volátiles crearon un ambiente tenso. Sara, enamorada y comprometida, luchaba por reconciliar la imagen del hombre al que amaba con la realidad de sus acciones. Los sueños compartidos comenzaron a desvanecerse en el trasfondo de desacuerdos y tensiones. A pesar de los problemas, Sara se aferraba a la esperanza de que el amor podría superar todos los obstáculos. Sin embargo, las señales de advertencia eran cada vez más difíciles de ignorar. Las amistades de Sara expresaban sus preocupaciones, pero ella, cegada por el amor y la esperanza, resistía a escuchar. La situación alcanzó su punto culminante cuando Daniel cruzó una línea que no podía ser ignorada.
Sus acciones, lejos de reflejar el cuidado y respeto que Sara merecía, revelaron un lado de él que no había sido evidente antes. La relación, que una vez prometía ser un cuento de amor, se desmoronó en un doloroso rompecabezas de engaño y desilusión. Sara, herida pero resiliente, tomó la difícil decisión de poner fin a la relación. El proceso fue desgarrador, pero también liberador. La lección aprendida en ese difícil capítulo de su vida fue invaluable. El amor, por más profundo que sea, no puede justificar el sacrificio de la propia dignidad y felicidad. Así, en la sexta parte de su travesía, Sara experimentó el dolor de un amor que no era lo que parecía. A pesar de los desafíos, esta experiencia sería un paso más en su viaje hacia la autenticidad y la autoaceptación, recordándole que el amor verdadero no debe oscurecer la luz propia, sino iluminarla aún más. Parte 7. Las sombras del desencanto. Después de la tormenta emocional con Daniel, Sara se encontró buscando consuelo en lugares inesperados. Fue en este momento vulnerable que conoció a un grupo de personas que, a primera vista, parecían ofrecer un refugio para su corazón herido. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un consuelo temporal, se reveló como un nuevo desafío en su camino. Estos nuevos amigos, con su estilo de vida audaz y desinhibido, atrajeron a Sara hacia un mundo de distracciones y escapismos. Las noches de estudio se convirtieron en noches de fiesta y las responsabilidades académicas comenzaron a desvanecerse en el trasfondo de esta nueva realidad. La búsqueda de distracciones efímeras se convirtió en una forma de lidiar con el dolor acumulado. La relación con estos amigos, aunque inicialmente emocionante, comenzó a desdibujar la línea entre la diversión y la autodestrucción. Las decisiones impulsivas y los hábitos poco saludables se infiltraron en la vida de Sara, alejándola de la trayectoria de éxito que tanto le había costado construir. La brillante estudiante de medicina se encontraba ahora atrapada en un torbellino de malas influencias y decisiones lamentables. La reputación académica de Sara comenzó a tambalearse, y las amistades sólidas que había cultivado se vieron amenazadas por su nueva asociación. La chispa de determinación que la caracterizaba se desvaneció gradualmente, reemplazada por la sombra del desencanto y la autodestrucción. Sus antiguos logros se vieron empañados por una serie de fracasos, tanto académicos como personales. La familia y los amigos de Sara, preocupados por la transformación que estaban presenciando, intentaron intervenir, pero sus esfuerzos chocaron contra la muralla de resistencia que Sara había construido a su alrededor. La negación y la creencia errónea de que esta nueva vida era su vía de escape la llevaron a rechazar la ayuda que le ofrecían. En la séptima parte de su viaje, Sara se encontraba a merced de las sombras que amenazaban con oscurecer su brillante futuro. La elección de juntarse con malas compañías y ceder ante la autodestrucción amenazaba con despojarla de todo lo que había trabajado tan arduamente para lograr. Sin embargo, como en cada capítulo anterior, la historia de Sara estaba lejos de su conclusión y aún quedaba espacio para la redención y la resiliencia. 8. El invierno de las decisiones heladas. El deslumbrante brillo de Sara, que una vez iluminó los pasillos de la Facultad de Medicina, comenzó a apagarse a medida que la influencia de sus nuevos amigos se intensificaba. Las fiestas y distracciones, que en un principio prometían ser una válvula de escape, se convirtieron en cadenas que la ataban a una espiral descendente. En un giro angustiante, Sara tomó la decisión de congelar sus estudios, sumiéndose en un invierno académico y personal. La facultad, que una vez había sido su refugio y fuente de crecimiento, quedó relegada a un rincón oscuro de su vida. Las ambiciones profesionales que la habían impulsado a superar desafíos y adversidades ahora yacían enterradas bajo capas de malas decisiones y negligencia. Las palabras de sus antiguos profesores resonaban en su mente, pero la distancia entre la realidad y sus sueños anteriores se ampliaba cada vez más. El mayor sacrificio en este invierno de decisiones heladas fue su hijo. La negligencia en el cuidado y la atención que le dedicaba comenzó a afectar la relación que una vez había sido la luz de su vida. La sonrisa de su pequeño se volvió más rara, reemplazada por miradas de confusión y desencanto. Sara, atrapada en su propio torbellino de caos, se encontraba cada vez más desconectada de las responsabilidades que conlleva la maternidad. La situación alcanzó su punto álgido cuando, tras una serie de incidentes que involucraron descuidos preocupantes, Sara perdió la custodia de su hijo.
Las lágrimas de arrepentimiento caían como cristales de hielo, pero ya era demasiado tarde. La decisión de congelar sus estudios y descuidar a su hijo se tradujo en una pérdida que dejó un vacío doloroso en el corazón de Sara. La intervención de las autoridades y la familia extendida se convirtieron en el último recurso para asegurar el bienestar del niño. El proceso legal, aunque doloroso, buscaba proporcionar un ambiente más estable y amoroso para el pequeño que había sido testigo de los estragos de las decisiones equivocadas. En la octava parte de su travesía, Sara se enfrentaba a las consecuencias más amargas de sus elecciones. El invierno había llegado, congelando no solo sus estudios, sino también las relaciones que una vez atesoró. La pérdida de la custodia de su hijo marcó un punto de inflexión doloroso en la vida de Sara, dejándola en un oscuro invierno de autorreflexión y, tal vez, una oportunidad para la redención. Parte 9. El vórtice de la desesperación. Inmersa en el frío invierno de sus decisiones anteriores, Sara se encontró anhelando desesperadamente algo que llenara el vacío en su vida. En ese momento de vulnerabilidad, cruzó caminos con Marco, un hombre envuelto en un aura de misterio y rebeldía. Aunque sus primeros encuentros fueron intrigantes, pronto se reveló la oscura realidad que Marco ocultaba, el consumo de sustancias. La vulnerabilidad emocional de Sara actuó como un imán para Marco, quien rápidamente se convirtió en un escape tentador de la realidad. El inicio de la relación fue como una llama en medio de la oscuridad, proporcionando una ilusión temporal de calor y consuelo. Sin embargo, la relación pronto se transformó en un vórtice que arrastró a Sara hacia el mundo turbio de las adicciones. La influencia de Marco la condujo por un camino peligroso, donde las sustancias se convirtieron en una forma de evadir la realidad. Lo que comenzó como un intento de buscar consuelo se transformó en una espiral de autodestrucción. Las noches de fiesta y el uso de sustancias se volvieron una rutina, alejando a Sara cada vez más de la persona que alguna vez fue. Su adicción no solo afectó sus relaciones personales, sino también su salud física y mental. La prometedora estudiante de medicina se encontró ahora en el otro lado de la ecuación médica, siendo paciente en lugar de proveedora de cuidados. Las mentiras y el ocultamiento de su nueva realidad se convirtieron en su forma de vida, tejiendo una red de engaños a su alrededor. El vórtice de desesperación se expandió, atrapando a Sara en una realidad alterna donde la claridad mental y emocional se volvieron borrosas. La intervención de amigos y familiares, aunque bien intencionada, chocó contra la resistencia de Sara, quien estaba ahora atrapada en la espiral de su propia creación. En la novena parte de su travesía, Sara se encontraba perdida en el vórtice de las adicciones, una realidad que nunca imaginó experimentar. Las decisiones equivocadas y las elecciones desafortunadas habían llevado a esta caída en las sombras, sumergiendo a Sara en un túnel oscuro donde la luz parecía inalcanzable. Parte 10. El renacer de la esperanza. En medio de la oscura vorágine de adicciones y desesperación, un giro inesperado alteró el curso de la vida de Sara. En un momento de reflexión, mientras las sombras de su realidad amenazaban con devorarla por completo, Sara se dio cuenta de que estaba nuevamente embarazada. La noticia, lejos de ser una fuente de alegría, inicialmente se mezcló con el torbellino de emociones que la envolvía. La incertidumbre y el miedo se sumaron a la carga ya abrumadora que Sara llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, en medio de la oscuridad, esta revelación también llevó consigo un destello de luz, la posibilidad de un nuevo comienzo, un renacer de la esperanza que había estado ausente en su vida. El descubrimiento de su embarazo actuó como un catalizador para la autorreflexión. Sara, consciente de que su adicción amenazaba no solo su vida sino también la de su futuro hijo, se enfrentó a una encrucijada. La maternidad, que en el pasado la llevó por caminos difíciles, se convirtió ahora en la chispa que podría redimir sus errores pasados. Con un nudo en la garganta y el peso de sus decisiones a cuestas, Sara tomó la valiente decisión de buscar ayuda. Reconociendo la necesidad de liberarse de las cadenas de la adicción, se embarcó en un viaje de rehabilitación. La travesía hacia la sobriedad se volvió un camino empinado y desafiante, pero la perspectiva de dar a su hijo una oportunidad en la vida la motivó a seguir adelante. El apoyo de profesionales de la salud mental y de aquellos que habían permanecido a su lado a pesar de las tormentas anteriores se convirtió en un salvavidas esencial.
Sara, ahora decidida a romper el ciclo de autodestrucción, abrazó las terapias y los programas de recuperación con determinación. Cada paso hacia la sobriedad era también un paso hacia la construcción de un futuro más luminoso. En la 10ª parte de su historia, Sara experimentó un renacer de la esperanza. La noticia del embarazo, aunque inicialmente aterradora, se convirtió en un faro de luz que iluminó su camino hacia la redención. La travesía hacia la sobriedad se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores de un futuro que, esta vez, esperaba pintar con sabiduría y amor. Parte 11. La revelación de la fortaleza interior. La noticia de que su hijo tendría síndrome de Down fue un golpe devastador para Sara, que ya estaba lidiando con la difícil travesía hacia la sobriedad. La carga emocional y la incertidumbre del futuro se apoderaron de ella, llevándola al borde de la desesperación. En un momento oscuro y abrumador, Sara se encontró inmersa en pensamientos dolorosos y, angustiada, consideró la idea de poner fin a su propia vida. Mientras contemplaba esa decisión trágica, sus ojos se posaron en un texto arrugado que yacía olvidado en un rincón de su cuarto. Despegándolo, se encontró con palabras que resonaron profundamente en su alma: mira que te mando que te esfuerces, no desmayes, que Dios te ayudará. Estas palabras, como un rayo de luz en la oscuridad, fueron un recordatorio de la fuerza interior que Sara poseía. Un mensaje divino que la instaba a persistir a pesar de las adversidades. La sincronía del descubrimiento de este mensaje en el momento más crítico de su vida la hizo reflexionar sobre la posibilidad de encontrar ayuda y apoyo en lugar de buscar una salida irreversible. Con lágrimas en los ojos, Sara decidió dar un paso atrás de la decisión que había contemplado. Reconociendo la importancia de su propia vida y la vida de su hijo, buscó la ayuda de profesionales de la salud mental y se conectó con comunidades de apoyo que le ofrecieron un espacio seguro para expresar sus miedos y preocupaciones. La noticia del síndrome de Down se convirtió en una oportunidad para Sara de replantearse su perspectiva sobre la maternidad y la vida. Descubrió la belleza en la singularidad de su hijo, aprendiendo a apreciar cada momento y celebrar los pequeños logros. La conexión profunda que desarrolló con su hijo le enseñó lecciones de amor, paciencia y aceptación. En la 11ª parte de su travesía, Sara se encontró renaciendo no solo de las sombras de la adicción, sino también de las sombras emocionales que la habían envuelto. El mensaje providencial fue un catalizador para redescubrir su fortaleza interior y encontrar la esperanza en medio de las adversidades. La historia de Sara, ahora tejida con hilos de superación y amor, se convirtió en una inspiración para aquellos que enfrentan desafíos similares. Parte 12. La resiliencia en marcha. Después de atravesar el oscuro túnel de la desesperación y encontrar la fuerza interior necesaria para seguir adelante, Sara se enfrentó a una encrucijada: decidir el próximo capítulo de su vida. La noticia del síndrome de Down de su hijo, en lugar de ser un obstáculo insuperable, se convirtió en un catalizador para un nuevo comienzo lleno de propósito y determinación. Inspirada por el mensaje providencial y alimentada por el amor por su hijo, Sara tomó una decisión audaz y valiente. Decidió volver a estudiar y continuar con sus estudios de medicina. La facultad, que una vez había sido testigo de su brillantez, se convertiría en el escenario de su resiliencia y redención. Este nuevo capítulo no fue fácil. Sara enfrentó desafíos académicos, emocionales y logísticos. Sin embargo, el apoyo de sus familiares y seres queridos, que habían visto su travesía desde las sombras hasta la luz, fue un ancla crucial. Su familia se convirtió en un pilar de apoyo, brindándole aliento, cuidado y comprensión mientras equilibraba sus responsabilidades como madre, estudiante y trabajadora. Sara se sumergió de lleno en sus estudios, canalizando la pasión y la determinación que habían sido reavivadas en ella. Aunque las noches de estudio eran largas y los desafíos eran muchos, cada avance académico era una victoria tanto para ella como para su hijo. La maternidad, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en un motor impulsor para su éxito. Simultáneamente, Sara asumió la responsabilidad de trabajar para sostener a su familia. Cada esfuerzo en el trabajo estaba guiado por la visión de un futuro mejor para ella y su hijo. La multitarea se convirtió en su superpoder, demostrando que la resiliencia y la determinación podían superar incluso las situaciones más desafiantes. En la 12ª parte de su travesía, Sara estaba en marcha hacia la realización de sus sueños.
La resiliencia se había convertido en su mantra, y cada paso en su viaje estaba marcado por el coraje de enfrentar las adversidades. La historia de Sara, que había pasado por las profundidades del desaliento, ahora se elevaba como un testimonio de cómo la fuerza interior y el amor podían transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y éxito. Parte 13. La victoria de la redención. Los años transcurrieron con la persistencia y la determinación de Sara como guías. Cada día, cada obstáculo superado, la acercaba más a la victoria que anhelaba. Con el tiempo, y después de demostrar su resiliencia y compromiso, Sara logró recuperar la custodia de sus 2 hijos. El hogar, que alguna vez estuvo oscurecido por las sombras de las decisiones equivocadas, ahora estaba iluminado por la luz de la redención y el amor. La relación con sus hijos floreció, y Sara se convirtió en no solo su madre, sino también en un ejemplo de perseverancia y superación. La universidad, que fue testigo de sus caídas y ascensos, estaba ahora en los últimos años de su viaje académico. Cada asignatura completada, cada examen aprobado, era una prueba tangible de la transformación que Sara había experimentado. Su travesía hacia la medicina no solo era una búsqueda de conocimiento, sino también una búsqueda de autodescubrimiento y crecimiento personal. Los profesores y compañeros de estudios, que una vez cuestionaron su capacidad, ahora eran testigos de su dedicación y éxito. Sara se destacaba no solo por su rendimiento académico, sino también por su historia de resiliencia que inspiraba a otros a superar sus propias batallas. La noticia de su regreso y éxito resonó en su comunidad académica y más allá. Sara se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que enfrentaban adversidades, demostrando que no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre hay espacio para la redención y la construcción de un futuro brillante. En la 13ª parte de su historia, Sara estaba en el umbral de la culminación de su travesía. La recuperación de la custodia de sus hijos y los logros académicos eran testimonios de su resiliencia inquebrantable. La victoria de la redención estaba a la vista, y Sara, con el corazón lleno de gratitud y determinación, estaba lista para abrazar los nuevos capítulos que aguardaban en su camino. Parte 14. La cima de la conquista. Con determinación y perseverancia, Sara llegó al esperado final de su travesía universitaria. Los últimos exámenes, las presentaciones finales y la culminación de proyectos representaron no solo el fin de sus estudios, sino también el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Sara, que una vez había tropezado en el oscuro camino de las adversidades, estaba ahora parada en la cima de la conquista. La ceremonia de graduación, un momento que en algún momento parecía inalcanzable, se convirtió en la celebración de su resiliencia y dedicación. La capa y birrete representaban no solo el logro académico, sino también la transformación interna que había experimentado. Con su título de médica en mano, Sara tomó una decisión audaz para su especialización. Optó por enfocarse en imagenología médica, un campo que fusionaba su amor por la medicina con la fascinación por la tecnología y la visualización médica. Cada día de estudio y cada experiencia práctica se volvieron peldaños que la acercaban a su sueño de especialización. Después de consolidar su conocimiento en imagenología médica, Sara decidió llevar su expertise a un nivel superior. Se embarcó en una alta especialidad en cabeza y cuello, un campo que la desafiaba y la inspiraba al mismo tiempo. Los años de sacrificio y esfuerzo se traducían en una oportunidad de contribuir significativamente al mundo de la medicina. El camino hacia la especialización fue exigente y lleno de desafíos, pero Sara estaba acostumbrada a superar obstáculos. La experiencia de enfrentar y superar adversidades se convirtió en su mayor fortaleza. Cada día de estudio, cada intervención médica, era un tributo a la mujer que una vez se perdió en la oscuridad pero que ahora irradiaba luz y conocimiento. El sacrificio, el sudor y las lágrimas que impregnaron su travesía universitaria y profesional no fueron en vano. Sara, la estudiante que alguna vez dudaron que alcanzaría la cima, estaba ahora en la cúspide de su éxito. La 14ª parte de su historia representaba no solo el logro de sus metas, sino también la culminación de una jornada que transformó no solo su vida sino también la de aquellos a quienes tocó con su historia inspiradora. Parte 15. El precio del éxito. Con su alta especialidad en cabeza y cuello completada, Sara se sumergió en el apasionante mundo de la medicina especializada.
A lo largo de los años, su dedicación la llevó a alcanzar logros notables, contribuyó a investigaciones, impartió conferencias, participó en proyectos innovadores y se destacó como una experta en su campo. El fulgor de sus logros, sin embargo, empezó a contrastar con las señales sutiles pero persistentes que su propio cuerpo le enviaba. Sara, que siempre había trabajado incansablemente, empezó a experimentar síntomas de fibromialgia. El éxito que construyó con esfuerzo y dedicación tenía un precio, y su cuerpo, agotado por años de trabajo incansable, estaba enviando señales de alerta. El diagnóstico de fibromialgia, una condición caracterizada por dolor generalizado y fatiga, fue un golpe duro para Sara. La médica que solía sanar a otros ahora enfrentaba su propia batalla contra el dolor crónico y la fatiga persistente. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, Sara utilizó esta experiencia como una oportunidad para la empatía y la conciencia sobre la importancia del bienestar físico y mental en la comunidad médica. A pesar de los desafíos físicos, Sara continuó trabajando, aunque adaptó su enfoque para cuidar de su salud. Su historia de resiliencia se convirtió en una fuente de inspiración no solo para sus colegas, sino también para aquellos que enfrentaban condiciones médicas similares. Sara, en lugar de rendirse, abrazó la idea de que la vulnerabilidad no debía ser vista como debilidad, sino como una fortaleza. A medida que los años pasaban, Sara siguió contribuyendo al mundo de la medicina con su experiencia y conocimiento. Se convirtió en una defensora de la salud integral de los profesionales médicos y participó activamente en la concienciación sobre las condiciones de salud que afectan a la comunidad médica. En la 15ª parte de su historia, Sara estaba en el apogeo de su carrera, pero también enfrentaba una nueva realidad marcada por la fibromialgia. A pesar de los desafíos, su espíritu indomable y su deseo de impactar positivamente en la vida de los demás la mantenían firme en su travesía de contribuir al mundo de la medicina y dejar un legado que trascendiera más allá de sus propias limitaciones físicas. Parte 16. La batalla contra la enfermedad. La vida de Sara, marcada por la resiliencia y la superación, enfrentó una nueva y desgarradora prueba. Un diagnóstico de enfermedad renal crónica sacudió su mundo. La noticia resonó en su ser como un eco ominoso, amenazando con eclipsar la luz que había logrado construir en su vida. Las opciones eran limitadas, y el camino hacia la recuperación exigía una decisión difícil, un trasplante de riñón. Afortunadamente, su hijo mayor, ahora con 27 años, se presentó como donante. La esperanza resurgió en el horizonte, y las pruebas de compatibilidad confirmaron que la cirugía era posible. La familia, aunque preocupada por los riesgos inherentes a la intervención, se aferró a la posibilidad de un futuro donde Sara pudiera recuperar su salud. Los meses previos a la cirugía se volvieron un torbellino de emociones para Sara y su familia. La esperanza y la ansiedad coexistían, y cada día era una cuenta regresiva hacia la oportunidad de una nueva vida. La operación, finalmente realizada con éxito, abrió un capítulo de expectativas y renovada gratitud en la vida de Sara. Sin embargo, el destino, caprichoso y a veces despiadado, tenía otro giro preparado. Apenas 5 meses después de la intervención, una infección grave asaltó a su hijo. La noticia golpeó como un martillazo, dejando a Sara aturdida y paralizada por el miedo. El hijo, que había dado generosamente parte de sí mismo para salvar a su madre, luchaba ahora por su propia vida. El hospital se convirtió en un escenario de ansiedad y dolor, y Sara, en lugar de experimentar el alivio que esperaba después del trasplante, se encontraba nuevamente en la encrucijada de la angustia. Las noches se volvieron interminables, marcadas por la incertidumbre y el temor a perder a su hijo. Trágicamente, el hijo no pudo superar la infección y falleció, dejando a Sara en una oscuridad abismal. La culpa la envolvía como una sombra implacable. Cuestionamientos y autorreproches llenaban sus pensamientos, llevándola al borde de la desesperación. En el abismo de la pérdida y el dolor, Sara se sintió culpable y responsable de la tragedia que había asolado a su familia. La luz que una vez brilló en su vida parecía extinguirse, y la carga emocional amenazaba con aplastarla. En la desesperación, las tinieblas internas se volvieron insostenibles, y Sara, sintiéndose abrumada por la culpabilidad y el dolor, consideró la opción más sombría de todas.
En el silencioso consultorio de Sara, la tristeza se apoderó del aire cuando sus familiares descubrieron su partida. Aunque la oscuridad rodeaba su final, Sara dejó una carta con palabras de amor y un pedido especial, que cuidaran de su hijo menor, quien, con ternura y síndrome de Down, representaba el vínculo más puro de su vida. Entre lágrimas, la familia se comprometió a seguir adelante, llevando consigo el recuerdo de Sara y la responsabilidad compartida de criar y amar al hijo que ella dejó atrás.